Em, yo sé que les cuesta levantarse, pero vamos a avanzar porque esta clase, o sea, el tiempo que tenemos es poco, ¿ya? La idea de esta clase es que podamos revisar cualquier duda que haya quedado. Yo confío en que ustedes van trabajando con el material que se les ha dejado. Em, ya tienen visto lo que es hasta ahora circuitos de ventilación. Y la idea es que podamos resolver dudas que estén quedando. La próxima clase ya va a ser una clase en directo porque hay un cambio en cómo hemos hecho otros semestres los temas y vamos a trabajar un tema anticipadamente que es el diseño de la ventilación, que está muy relacionado con los temas de redes, que es lo que estamos viendo ahora. ¿Ya? Entonces, quisiera ver si tienen dudas o preguntas de lo que hemos visto hasta el momento. Ya, haciendo un repaso muy general de lo que son los circuitos y redes que se basan en lo que hemos visto anteriormente del flujo o los principios del flujo en galería. Ya. Eh, todo está sustentado sobre esta ecuación de Atkinson, en la cual obtenemos la presión a partir de la expresión resistencia por el caudal al cuadrado. Ya hemos visto que el caudal está fijado por la ley o por la normativa del país correspondiente, y la resistencia está influida principalmente por las variables de diseño, tal como aparece acá, donde obviamente esta resistencia total, o el RT, es la sumatoria de las resistencias parciales que componen cada uno de los componentes o de los ramales. Estos ramales se pueden dividir en paralelo, e inclusive pueden tener circuitos complejos al tener una diagonal, por ejemplo, acá entre dos ramales. Esto se transforma en un circuito complejo donde la entrada y la salida, el A y el B, tienen que ser determinados según sea revisado. Y algo vamos a ver ahora rápidamente. Ya. Tal como hemos visto, las variables más importantes o cruciales en esta fórmula es el área. El área de los ductos es la que, al ir en forma cúbica, es la variable más sensible de toda esta ecuación, inclusive por sobre el caudal. Entonces, el tamaño de las aperturas, el diámetro o el área transversal de las galerías, es el parámetro más influyente. Luego también el coeficiente de fricción o de rozamiento, el perímetro y la longitud de cada tramo y la longitud equivalente de las pérdidas singulares. ¿Ya? Entonces, si tal como hemos revisado en las clases previas, tenemos que las leyes de Kirchhoff son dos. La primera es que en cualquier nodo no puede acumular masa, o sea, entra y sale flujo, pero no puede acumular masa. En el caso de la electricidad, que es de donde viene esto, no puede acumular carga. Y la segunda, que dice que en cualquier circuito cerrado, la sumatoria de todas las fuerzas electromotrices es igual a cero. Ya. Esto es un circuito cerrado con una entrada que sería esta y una salida que sería esta otra. Y esta se divide en dos ramales paralelos, que sería este y este. Este sería uno, que es la parte A, B, C, y la otra que sería la parte D, que sería el otro paralelo. Entonces, esta sumatoria
o la sumatoria en un circuito cerrado cualquiera va a ser igual a cero. En el fondo, la caída de presión dentro de esto va a sumar cero. Ya no es que no haya presiones internas, sino que la suma de las entradas y salidas es cero. Esto fundamenta el principio que se ve más adelante para poder resolver circuitos. ¿Ya? Y de hecho es la base de lo que vamos a ver o se ve después, que sería Hardy-Cross. Se toma el valor absoluto de la, de la, de las velocidades o el caudal. Esto puede ser velocidad por área y se factoriza el área y transforma en sumatoria de velocidades también, pero se puede trabajar de una u otra forma, velocidades o caudal. El valor absoluto está para que se pueda conservar el signo, ya que vectorialmente esto es influyente. Entonces este segundo principio, que es el de la segunda ley de Kirchhoff, es fundamental para los circuitos de ventilación. Sí. Aquí se da un ejemplo que es el que se ve en la grabación, ya, sobre justamente estos dos principios, sobre todo el segundo, donde se asumen dos ramales y la sumatoria de las calles de presión, que sería en este caso el ramal 1 y 2 con resistencias que se dan aquí en el enunciado, y se llega y además se pone un ventilador, que generalmente la norma es que cuando se pone un ventilador, el ventilador levanta presión en vez de que haya una caída de presión, por lo tanto ya signo negativo en cuanto al sentido que se toma. Okay. En este caso, el sentido que se toma para el circuito cerrado es favorable hacia las manecillas del reloj. Por lo tanto, en este caso, en este ejemplo, A, B y C forman un circuito positivo, y el negativo que iría en contra de este sentido sería el D. En el ejemplo, de acuerdo a este patrón que se toma de las manecillas del reloj, que es el mismo, la presión que es la que está añadiendo el ventilador sería 1. Negativo justamente porque va en contra de la caída. Explicábamos los circuitos en serie, ya que en este caso estos son tapados y finalmente esto sería un circuito en serie, ya que no pasa aire por estos tapados. Al estirarlo se transforma en todo esto. Y la idea es que al sumar todas estas caídas de presión, los caudales generalmente se agrupan, porque el caudal de entrada y salida es el mismo, y el que pasa por cada uno de los ramales es el mismo. Por lo tanto, se factoriza por caudal y es una suma de resistencias multiplicada por caudal, que es lo que sucede aquí. Entonces, cualquier circuito, la idea es poder llegar a resolverlo en serie, que es lo más sencillo, hasta finalmente sumar el punto de entrada y salida como una caída total o resistencia equivalente, que sería en fondo transformar esto de aquí finalmente en esto de acá, y obtener esta resistencia equivalente y el caudal, y con eso la caída de presión total. Con eso ya podemos calcular al menos un ventilador en la mina. ¿Ya? ¿Cuáles son las necesidades de presión que hay que resolver? O sea, en el fondo, aquí ya podemos cruzar lo que es caída de presión, en términos muy generales. Si yo dibujo aquí, si yo tengo mi curva de caudal y presión, lo que puedo hacer sencillamente es que obtengo esta resistencia R, que es una parábola, obviamente,
elijo el caudal, este es el R de la mina, selecciono un caudal que va a ser el correspondiente a esas necesidades de la mina, y con esto yo obtengo la presión correspondiente, H mina, el caudal de la mina, y elijo un ventilador de acuerdo a los diferentes fabricantes que hayan, la opción más adecuada, que eso lo vamos a ver después, y elijo la curva más adecuada que responde a estas necesidades de caudal. Entonces tengo que esta curva del ventilador es la que intercepto tal como lo hemos visto en servicios, y obtengo un caudal del ventilador, que no necesariamente el mismo que el de la mina, y además una caída del ventilador que no necesariamente es el mismo de la mina. Esto lo vamos a ver después, como les decía, en las curvas de ventiladores y lo que es ventilación mecánica, que en el fondo acoplan circuitos con, eh, con ventiladores. Los circuitos en paralelo son, por el contrario, cuando hablamos de paralelos, es sencillamente este tramo, en el cual se divide en punto A al B, no es nada más que eso, el resto puede ser serie, ya, y esta división en diferentes circuitos tiene sus reglas. La corrección que aquí siempre les hago es que esta fórmula hay que corregirla, el R va en raíz cuadrada, cada uno de estos R's. Ya. De hecho, se factoriza acá abajo por la caída de presión. Y, y finalmente, para obtener la resistencia equivalente es esta relación al factorizar, tal como se explica en la clase. También damos un ejemplo y de esta forma de separar el flujo, que muchas veces es más eficiente que hacer pasar un gran caudal por una galería estrecha, es subdividirlo en, en diferentes ramales que permiten limitar la caída de presión, ya que la caída de presión es cuadrática, y la relación de áreas cúbicas. Entonces, aquí se da un ejemplo que al dividirlo en 3 ramales, se baja a un 27avo de la energía necesaria para hacer pasar el caudal Q por toda la mina. ¿Ya? Aquí se explica un ejemplo que está bastante bien explicado en la clase, de cómo se va resolviendo el circuito. ¿Ya? Esto vamos a repasarlo después, de cara al... Generalmente en las pruebas lo que solemos preguntar muchas veces relacionado con circuitos es un circuito parecido a este, un poquito más grande nomás, pero son series paralelos. Solemos no trabajar con circuitos complejos, aunque podría pasar, pero ahí es más importante que entiendan el mecanismo de cómo funciona Hardy Cross. ¿Cómo se controla el aire en los ramales? Ya, se hace a través de 3 mecanismos, básicamente de puertas, de reguladores y de ventiladores, que podrían reforzar estos ramales. Los ramales generalmente, sí, y este es un tema que también se explica bien, es que a la hora de haber una caída de presión, voy a explicar aquí cualquier circuito que tenemos, si yo tengo circuitos en paralelo, voy a suponer un circuito más largo que sería este de aquí. Este sería el punto A, punto B,
Este sería el ramal 1, el 2. Le vamos a llamar este punto nodo 1 y el nodo 2. Y este vamos a llamarle el ramal A, B, C y el D. Entonces, generalmente la resistencia, y tal como se menciona en la clase, las caídas de presión en cada uno de los circuitos es la misma. El HA es igual al HB, igual al HC, e igual al HD. No sé por qué el lápiz no funciona bien hoy día. HD. ¿Okay? Si no fueran iguales las caídas de presión entre el punto 1 y 2 de los diferentes ramales, el flujo se devolvería. O potencialmente se podría recircular y devolver por el flujo, o sea, por el ramal más débil o los más débiles. Entonces, generalmente eso no sucede, y lo que sucede es que al ser la caída homogénea en cada uno de los ramales, se va a ir el mayor caudal, porque acordémonos que el H es, HA sería resistencia A por caudal A al cuadrado. Al haber mayor resistencia en los diferentes ramales, o sea, en el ramal mayor, va a haber menor caudal. Se compensan como son todos iguales, y por lo tanto el caudal D en este caso sería el más largo, suponiendo que son del mismo diámetro, todos, sería el que lleva mayor, o sea, menor caudal. Y probablemente el D sea el que lleva mayor caudal. Entonces, ¿cómo yo regulo esto? Y generalmente hay tres formas de hacerlo. Cuando hablo de regular, es que yo quiero que, por ejemplo, el caudal sea el mismo por cada uno de ellos. La primera forma es que yo aumento la resistencia a los demás y dejo el más resistente como libre, que es el ejemplo que se da en clase, que está en el hardband. Y lo que hago es que a partir de esta resistencia eh, más baja, voy aumentando la resistencia colocando un regulador, que es una puerta tipo placa de orificio que genera una obstrucción al paso del flujo. Este es un regulador. En este caso, el regulador puede ser de flujo variable. O sea, en este caso, vamos a ponerlo fijo. Ya, voy a poner un regulador. Voy a poner este regulador en A, regulador. Voy a ponerlo con minúscula para que no se confunda con resistencia. Y un R sub C. ¿Ya? Y una vez que yo he calculado que todos estos reguladores finalmente entregan la misma resistencia al circuito, entonces el caudal se va a hacer más homogéneo en cada uno de ellos. ¿Ya? Esta es la primera forma de regular. La segunda es sencillamente cuando tengo que cerrar o distribuir el aire. Voy a usar este mismo ejemplo. Sencillamente es que yo dejo de hacer pasar el aire por cada uno de estos ramales, porque por ejemplo, no tengo operativa la calle, que es lo que pasa, por ejemplo, en circuitos como el Teniente u otros más, y que podría colocarse una puerta en la entrada de la calle, y la puerta lo que hace es cerrar del todo. Entonces yo pongo una puerta
Por ejemplo, en el circuito A estoy operando en el circuito B, C y D. Entonces favorezco que el flujo sea mayor en los demás donde tengo operativo. Entonces yo sencillamente cierro esto, una puerta, y el flujo pasa por estos otros ramales. Si por ejemplo tengo 2 calles de las 4 operativas en el turno, entonces puedo poner sencillamente una puerta en cada uno y favorezco que el mayor flujo se vaya por B y C. Y así, las puertas me pueden ayudar a regular solo on-off, es decir, abierta o cerrada. ¿No? La tercera forma de regular el flujo dentro de la mina es a través de ventiladores. Voy a hacer un perfil, supongamos que esta es una mina que tiene, vamos a poner una chimenea de ventilación. Varios subniveles y las minas con el tiempo se van profundizando. Voy a suponer que hay una rampa de acceso. Esto se sigue profundizando. Ya, y el problema es que cuando llego a un cierto nivel, ya supongamos que el ventilador principal está aquí y el ventilador está tirando, está extrayendo aire. Aquí entra el aire por depresión. Y aquí puedo tener algún tapado o una puerta. Pueden ser inclusive 2 puertas. Vamos a suponer. De hecho hay reguladores, pero hay reguladores eh, de tipo persiana. El regulador de tipo persiana es un regulador que se puede operar en tiempo real, a distancia o bien manual, y se regula tal como una persiana. No sé si han visto en algunos baños, por ejemplo, que hay unos reguladores que pueden cambiar. Supongamos que este es un dibujo de perfil. Este es el área de paso. Esto es pared, pared. Ya, y el regulador son unas hojas que se mueven así, que pivotan para cerrarse o abrirse, y estos dan el paso al flujo. El aire pasa de aquí y se va para allá. Si está cerrado del todo, obviamente no permiten el paso al flujo. Esta es una forma de regular también, de reguladores, pero son de flujo variable, y esto hay que calibrarlo obviamente antes de implementarlo. Bueno, el asunto es que aquí puedo poner un regulador, o una puerta de ventilación según yo quiera regular el caudal que entra a cada subnivel y sale hacia la chimenea. Sin embargo, cuando ya me he profundizado mucho, eh, la presión que necesita el ventilador para llegar y vencer todas estas pérdidas bajando por la rampa, al cabo de varios años de la mina, entonces ya se hace muy difícil. Así que lo que se coloca en este caso, se puede poner, por ejemplo, un ventilador de refuerzo que tira menos caudal que el caudal del ventilador principal, y por ejemplo se puede habilitar un ventilador colocado aquí que está tirando aire hacia abajo a través de esta chimenea. Entonces ayuda o facilita a que el aire llegue a los niveles inferiores, porque ya el caudal necesario, la presión necesaria para llegar tan abajo es insuficiente. Entonces yo ya con esto me puedo inclusive profundizar más, puedo seguir con la rampa, profundizándome más. No me quiero muy decente eso.
Y ahí continúa la chimenea. Y el aire sigue bajando hasta los niveles más profundos. ¿Ya? Esta es la otra forma de hacerlo. O sea, son caudales, o sea, es un circuito como pueden ver en paralelo, pero aquí lleva un ventilador de refuerzo, que sería este de aquí, que apoya al ventilador principal. Si el ventilador principal tira, por ejemplo, 300.000 CFM del orden de 135 o 140 metros cúbicos por segundo, este aquí podría, por ejemplo, tirar un caudal menor de 60 metros cúbicos por segundo, ¿ya? De 130.000 CFM, porque el resto del caudal se distribuye en los demás, en los demás ramales superiores. ¿Ya? Esta es la otra forma. Bueno, el resto se explica en la clase correspondiente y este es el ejemplo para colocar reguladores, el cálculo de la presión, el área, perdón, de la pérdida por choque, que finalmente la pérdida por choque se calcula, tal como en el ejemplo acá, se calcula el área del regulador al tener la pérdida por choque, este H sub X, ¿ya? Que es el que dan acá. Y a partir de esa pérdida por choque se calcula el área del regulador. Bien. Bueno, esta parte se dan algunos conceptos básicos de los circuitos, que es parte del Hartmann, del libro de ventilación, y se habla de lo que son circuitos diagonales, ¿ya? Redes complejas o circuitos en diagonal, que es como un paralelo, pero obviamente estos ya no se puede resolver como serie de paralelo porque tiene esto atravesado y que finalmente decanta en un circuito como esto. Estos circuitos, para resolverlos, requieren de un proceso iterativo generalmente, y aquí se explican dos métodos manuales que se emplean, que es a partir de un sistema de ecuaciones hiperbólicas, ya, o sea, en el fondo son fracciones, que decanten un sistema de ecuaciones. Ya. También se explica esto en la clase. Esta forma de resolver, que es el estrella triángulo, que se hace a partir de estas fórmulas que aparecen aquí, con estos coeficientes, que se transforma este triángulo, tal como aparece en la clase. Esta configuración, que sería el equivalente a un triángulo, se transforma en esto que aparece acá, que sería la estrella, asumiendo los coeficientes que se mostraban anteriormente. Que son estos de aquí. Bueno, ahí se explica, no es para nada complicado. Y la forma en que operan los programas computacionales principalmente se basan, casi todos, o gran parte de ellos, en el algoritmo de Hardy-Cross, que tal como se explica en la clase, es un proceso iterativo donde se separan los diferentes circuitos, ya, circuitos cerrados se refiere, cuando están en paralelo, como este de aquí, ya, que sería el primero, y se asume un sentido de giro, que sería este de aquí, y aquí también lo mismo. Entonces se le da un nombre, o sea, sería en este caso el 1 y 2, y se va resolviendo tal como se explica. El resultado de esto es que hay un algoritmo que se basa en estos pasos, asumiendo estos datos. Ustedes pueden hacer una prueba, por ejemplo, en Excel con esto,
con ciertos valores de resistencia, y finalmente pueden resolver un caso sencillamente siguiendo estos pasos. O sea, finalmente un ejemplo, que es este de aquí. El ejemplo se resuelve con un ventilador entre medio, donde entran 100 metros cúbicos y salen 100 metros cúbicos por segundo. Se entregan las resistencias, que generalmente la resistencia es un dato, porque usted tiene el diseño de la mina, o sea, usted no, la gente que trabaja en ventilación no va a hacer el diseño de la mina, sino que ya es un input que le llega, por lo tanto ya están todos los parámetros de resistencia definidos, o sea, la rugosidad, las dimensiones de la galería, la forma de las galerías, la longitud de cada tramo o de cada ramal. El ingeniero de ventilación tiene cierta injerencia nomás en definir el diámetro necesario de las chimeneas de ventilación o de los excesos de ventilación, que es lo que vamos a ver en la próxima clase. En base a eso vamos a definir cuál es el parámetro óptimo y a preguntarnos si esos accesos están correctamente calculados para que el aire llegue en cantidad y con la presión, una presión más o menos coherente. Ya, entonces, este ejemplo es bastante esclarecedor, ya, para que lo revisen. Y hasta aquí se supone que deberíamos llevar avanzado todo lo que es circuitos y redes de ventilación. Preguntas que tengan hasta ahora, sobre todo respecto del proyecto, si es que tienen dudas o preguntas. No, profe, por mi parte, hasta el momento no tengo duda. Ok. Por acá tampoco. ¿Todo claro? Vamos a revisar un ejemplo de cara a la prueba, por ejemplo, que hicimos el semestre pasado, que es algo bastante sencillo. A ver, voy a ponerla. Ya. Denme un segundito, voy a buscar el ejemplo y lo pongo ahora. Se voy a compartir primero eso. Esta fue la prueba del semestre pasado. Entonces, se le pide ventilar una mina que tiene una resistencia dada. ¿Ya? Esta resistencia es de 4 newton, o sea, 0,4 newton segundo cuadrado metro a la octava. Se le entrega la densidad, un porcentaje de fugas y recirculaciones, que es lo que se pide por ley. Ya, o sea, Cernagemín le pide a usted que añada a ese caudal un porcentaje más. Y además se entregan 6 curvas para que usted pueda
estimar cuál es el ventilador o la curva que más se ajuste o más adecuada para su circuito. ¿Ya? Entonces, en este caso, cada uno tenía un circuito completamente diferente al del compañero, o sea, o datos más que nada, más que circuito, porque se usaban los datos del número de carnet. ¿Okay? Entonces, en este caso, el caudal por equipo diésel se entrega una potencia total de flota de los 3 últimos dígitos de su carnet de identidad, sin considerar el dígito verificador. Entonces, eso en el fondo, sin asumir un porcentaje de utilización, que es lo que les mostré anteriormente, se calcula con el máximo que pide la ley, en este caso, que son los 2,83 metros cúbicos por segundo, o sea, por minuto, por cada HP, y en base a eso se calcula. Luego el caudal por persona también tiene que ver con el carnet. El número de personas obviamente se multiplica por los 3 metros cúbicos por minuto por cada persona. ¿Ya? Y con eso ya tengo el caudal total. No estamos considerando el caudal de explosivos por ahora. A eso le añadimos el 15% y con eso obtenemos el caudal total. Entonces, entre los dos primeros ya tenemos el caudal total, que es el que se pide en el punto 3. Como tengo la presión total, perdón, el caudal total, yo sencillamente por Atkinson, resistencia por caudal al cuadrado, tengo la resistencia que es dato 0,4 y por el caudal al cuadrado ya tengo el punto 4, que es la presión estática de la mina. Estática no es la total, es la estática. Estática, no estamos considerando el flujo en la mina todavía. ¿Ya? ¿Por qué hacemos esta diferencia? Porque la presión estática solamente es la presión que necesito para que el aire circule por las galerías, pero no estamos añadiendo la presión necesaria para moverla, que sería la presión dinámica. En este caso, la presión dinámica sería, si es que quisiéramos sacar la presión dinámica de la mina, aunque voy a poner de la mina, sería el caudal, perdón, sería un medio por la densidad por la velocidad al cuadrado. Y para esto necesitaríamos, obviamente, el área, una especie de área media de la mina, por la velocidad de la mina, es igual al caudal, ¿cierto? De la mina. Entonces, para eso necesitaríamos el área de la mina. Entonces, en este caso, no se puede sacar si es que no se tiene ese dato. Ya. Entonces, trabajamos con presión estática por ahora de la mina. Lo que vamos a trabajar más que nada es la presión, es con curvas de presión estática. Sí podemos sacar la presión total, pero una vez que tengamos la del ventilador. Entonces, en el punto 5, dicen curva de ventilador más adecuada de presión estática y caudal. Entonces, lo que tenemos que hacer en este caso es que tenemos las curvas de los diferentes ventiladores. La idea es graficarlos. Si los graficamos, vamos a ver que cada una de estas curvas generan diferentes curvas dependiendo de
Ya, vamos a ver que esto da... No me tomo el lápiz. Ahí. Ya, vamos a ver que estas son diferentes curvas, unas chiquititas, otras más grandes. Y una última que sería esta de aquí. Entonces, si yo me hallo, en este caso por acá, expresión estática, esto es caudal. Si me hallo, por ejemplo, por aquí, este es el punto de la mina en presión estática. Obviamente estoy bajo el paraguas de esta curva de acá, que sería la 4. Podría optar, por ejemplo, a la 5, pero ya es mucha la diferencia. Pensemos que esto es resistencia, esta curva de resistencia es algo así. Entonces, la que se justifica es la 4, aunque todavía no vemos curvas de ventiladores, ya, pero más o menos lo que traen de servicios, no me sirve la curva 3 porque está por debajo y la curva 5 está muy, muy lejana. Entonces, la que me sirve es la 4. Esa sería la más adecuada. Luego, la potencia hidráulica. La potencia hidráulica, sabemos, creo que usted ya ha hecho el laboratorio por lo menos, que esto es presión H por Q. Esto es potencia hidráulica. ¿Ya? Así que sencillamente es eso. Tiene los dos parámetros. Luego esto lo obtienen a partir de la curva del ventilador que se les da abajo. Ya, tienen caudal, tienen presión estática, por tanto tienen la potencia hidráulica. Luego potencia total, pero aquí falta un componente, y ahí estaba un poco la trampa de esto, y es que la potencia hidráulica se obtiene con la potencia total. Estamos hablando de ventilador siempre. Entonces, aquí lo que les falta es sacar los parámetros de presión dinámica que entrega el ventilador. Entonces, tenían necesariamente que calcular la presión dinámica. A ver. Entonces, aquí la presión dinámica, tal como mostraba anteriormente, es un medio de ρ por d cuadrado. Se les da, me parece, también el diámetro del ventilador. Sí, aquí está el diámetro del ventilador. Y con eso ya podían obtener la presión dinámica y con eso la presión total del ventilador. Y con eso la potencia hidráulica. Como tienen la eficiencia, dividen y obtienen la potencia total, perdón, la potencia consumida, que sería la potencia total sí, sí, potencia total y consumida. Y luego, si el ventilador funciona a 1500 RPM, ¿a cuántas RPM debe bajar el ventilador para adaptarse al punto de operación? Esto todavía no lo hemos visto, pero sencillamente cuando yo varío las RPM, voy a suponer, voy a hacer un nuevo dibujo para esto, en la pizarra. Las RPM en general no sé qué le pasa al lápiz.
Entonces yo tengo que esta es la curva del ventilador y mi punto de operación está aquí. Eso lo vemos después en ventilación mecánica, es decir, un par de clases, 2 o 3 clases más. Pero me adelanto un poco a esto. Si este es el punto de operación, estoy muy lejos de la curva. Aunque la curva siguiente pueda estar más abajo, pero puede estar acá. Entonces, ¿cómo adapto yo esta curva a este punto variando las RPM? Sencillamente puedo alcanzar esta curva, porque al variar las RPM, esta curva se va a ajustar y va a pasar por aquí. Entonces, eso es lo que tengo que calcular. Entonces, esta curva la ajusto sencillamente disminuyendo las RPM. Y ese es un ejercicio muy sencillo. ¿Ya? Después lo vamos a ver de forma correspondiente. Y luego, ¿cuál es la presión total que entrega el punto el ventilador en el punto de operación de acuerdo a la respuesta 8, es decir, en las nuevas RPM? Entonces hay que calcular cuál es la presión hidráulica del ventilador en ese punto con las nuevas funciones. En el fondo es que yo he cambiado las RPM y al haberlas adaptado sé cuál es la presión, el caudal que está entregando el ventilador y por lo tanto puedo sacar cuál es la potencia hidráulica. Generalmente la eficiencia se mantiene en forma correspondiente. Si yo reduzco las RPM en la curva, estas deberían mantener su eficiencia más o menos homogénea. Y finalmente, la potencia total que consume ese punto. Así que en general, cuando cuando hayamos visto estos otros puntos que tienen que ver con la variación de RPM y todo lo que tiene que ver con ventiladores, le van a encontrar un poco más de sentido a esta forma de resolverlo. ¿Ya? Esta es una prueba bastante completa. ¿Ya? Así que si tienen alguna duda o pregunta respecto a esto que hemos visto. ¿Ya? Si no, dejamos la clase hasta aquí por hoy día y el próximo jueves vamos a ver lo que es aspectos de diseño. Lo vamos a ver, vamos a trabajarlo directo en clase, que tiene que ver con planificación y diseño de la ventilación, apuntando también a lo que es el proyecto y puedan entregar un buen trabajo. ¿Okay? Nos vemos en la próxima clase. Ya. Chao. Muchas gracias, profe. Chao, profe, que estén bien. Chao, profe. Chao, profe.